Muy bien. Bueno, ¿alguna inquietud sobre las actividades? Yo cambié las fechas de entrega, las estiré 2 semanitas más para que tengamos tiempo para completar todo. Muchas gracias. Por favor. A ver qué se me... Bueno, hoy cargué la clase número 5 del encuentro del martes pasado, que esta sí tiene una actividad, ¿sí? También está para completar. Esa la tiré para octubre también, ¿sí? Y en la clase número 4 agregamos un nuevo video tutorial sobre la impresora 3D. Todo eso en la plataforma. Todo cargadito en la plataforma. Después, por otra parte, ya estamos organizando lo que van a ser los encuentros presenciales. Para eso vamos a necesitar, tenemos las 3 sedes definidas, si ustedes entraron al programa. La primera sede va a ser en Colón, en Paraná, y la otra va a ser en Federación. Tentativamente la de Federación estamos viendo Federación o Chajarí. Yo ya dividí los grupos, o sea, no es que tienen que ir todos a todas las sedes, ¿sí? Los dividimos en 3 grupos distintos, que voy aceptando. Y lo que yo voy a formular ahora va a ser un nuevo archivito Drive donde voy a solicitar una información por el tema de los viáticos, ¿sí? Si yo tengo de traslado más de 50 kilómetros, desde donde estoy hasta donde va a ser la sede, lo ideal es que completen ese formulario, ¿sí? No lo voy a dar ahora para que lo carguen ahora porque vamos a necesitar que escaneen el CBU de su cuenta, ¿sí? Porque ahí es donde se va a transferir el dinero. Y necesitamos el documento, pero necesitamos la foto del documento, no el número de documento en sí, sino que necesitamos la fotito del documento y que suban el archivito del CBU escaneado, el que da el cajero o el que da el banco, ¿sí? O en el home banking, no el número solo, necesitamos toda la constancia. Yo voy a armar ese drive, igualmente lo voy a volver a explicar en el grupo, lo voy a subir al grupo, se los voy a enviar por correo para que me lo puedan completar y lo necesitaríamos esta semana para que nos aprueben los viáticos, ¿sí? Después, en el último encuentro vamos a explicar bien cómo nos vamos a manejar, cómo nos vamos a organizar. En el último encuentro de estos virtuales. Hoy es el sexto, nos quedan 2 encuentros más y terminamos lo que son los encuentros virtuales. ¿Se entendió hasta allí? ¿Alguna pregunta, duda? Bien. Creo que de mi parte es eso nada más, Eduardo. Ahora yo les voy a pasar el link de la asistencia acá por el chat para que completen. Hoy vamos a aprender un poco sobre trabajo en 3 dimensiones, ¿sí? Con el mismo AutoCAD en la que lo hicimos la primer clase de AutoCAD. Así que yo voy a pasarles a compartir la pantalla y ahí vamos a empezar a generar figuras geométricas simples para ir explicándole cómo generar nuestra pieza en 3 dimensiones. Y bueno, me está acompañando Javier, que cualquier cuestión que ustedes sobre la marcha vean o crean conveniente acotar o preguntar o que no se entendió, él me va a ir apoyando en eso. Le vamos a entregar un dossier del trabajo que se está haciendo, seguramente en PDF, y bueno, ya arranco, ya paso a compartir la pantalla.
Bien. ¿Se ve? Sí. Bueno, ¿se me escucha bien por ahí? Bien. Esta entonces es la pantalla de AutoCAD por defecto. Yo lo que voy a ir haciendo, cuando ustedes instalan este AutoCAD, tienen que activar la referencia a objetos haciendo un clic con el derecho en la parte inferior, en donde dice Refen. El menú contextual ya lo hemos repetido, pero ustedes no lo ven. Igual nosotros lo estamos grabando. Clic derecho en Refen, parámetros, y ahí activan todos los parámetros. Punto final, punto medio, centro, intersección, tangente. Eso tiene que estar activado para poder trabajar en AutoCAD. Si no, las líneas nunca se encuentran. Solamente se van a unir bien en los inicios y en los fines. Y no, por ejemplo, en un punto medio. Con la pantalla de trabajo, yo necesito activar las barras de herramientas que me permiten trabajar en 3 dimensiones. En los AutoCAD en versiones más modernas, esas solapas están ya armadas en la parte superior, en la barra de menús. Y en algún AutoCAD intermedio hay que activarlas. Bueno, la forma de activarlas en este AutoCAD es haciendo un clic derecho en cualquiera de las barras, en cualquiera de los iconos presentes, ¿sí? En cualquier icono, no en la zona de trabajo. Entonces, yo voy a hacer clic derecho, por ejemplo, en el comando acá, borrar, y ahí me aparece un listado de barras en las que yo voy a ir soltando. Necesito 6 barras para dibujar, y ellas son modelado, estilos visuales, órbita, editar sólidos, vista y SCP, que son los sistemas de coordenadas personales. Bueno, bien, veo que la están viendo. Lo que nosotros hacemos es dejarlas flotantes a las barras hasta que el alumno o nosotros mismos nos habituemos a conocer qué hace cada icono o los iconos más representativos. Entonces, reducimos la pantalla de trabajo y trabajamos con las barras flotantes. ¿Por qué? Porque nosotros elaboramos un documento en el cual a los alumnos los vamos llevando. Por ejemplo, diríjase a la barra de modelado y busque el comando pulsar tirar. Entonces la explicación está hecha conociendo el nombre de la barra de herramientas. Eso a nosotros nos lleva una clase, un taller, que el alumno haga uso de esas herramientas y ya conozca directamente por la forma de la representación del icono cuál es la herramienta que tiene que utilizar. Entonces, y como trabajamos con, bueno, Javier con un turno, yo con otro, esas barras continuamente o se acomodan en la parte superior o se dejan flotantes, ¿sí? Si yo lo arrastro como cualquier entorno de Windows, la barra se acomoda donde la deje. Pero eso lo hace el alumno cuando ya está hábil, ya sabe cuál es el icono que tiene que emplear. Bien, vamos a empezar entonces, vamos a crear un cilindro. Por supuesto yo en la parte aquí de modelado, en la barra de herramientas de modelado, tengo la opción cilindro, ¿sí? Y estoy trabajando en 2 dimensiones. En AutoCAD yo puedo trabajar en 2 dimensiones, el programa resulta mucho más ágil. En 3 dimensiones a veces se cuelga si la pieza es muy complicada, entonces como que el programa es más potente trabajando en 2 dimensiones, ¿sí?
Entonces, es como que yo veo las piezas vistas desde arriba. Me pide precise centro de base, hago clic ahí y ahora me pide un radio. Lo voy a hacer, lo voy a redondear, le voy a poner 70, enter, 70 unidades y ahora precisa la altura, ¿sí? La altura de ese cilindro. Le voy a dar 100. Bueno, esa es la forma tradicional cuando uno trabaja en un entorno de modelado en 3 dimensiones. El cubo, el prisma, la esfera, el cono son piezas por defecto. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es trabajar a partir de líneas, crear esto. Bueno, en la parte de vista voy a hacer un recorrido por estas barras de herramientas que activamos. ¿Sí? Está preguntando cómo buscar las barras para empezar bien. Bien. Yo me dirijo a cualquier icono de comando, copiar, desplazar, matriz, cualquiera, hago un clic derecho y ahí se despliega una barra en donde aparecen todas las barras de herramientas de AutoCAD, ¿sí? Y ahí voy tildando esas 6 barras de herramientas que me permiten trabajar en 3 dimensiones. SCP, órbita, estilos visuales, editar sólidos, modelado y vista. Yo les recomiendo, no apunten quizás tanto hoy, porque hay un documento que se basa justamente en lo que yo le estoy explicando. Pero sí pregunten que esto queda grabado. Entonces, en cualquier icono de herramienta, clic derecho, aparecen los listados y ahí elijo esas 6 barras de herramienta, ¿sí? Y alguna más también que hay, que es consultar, y esa barra de herramienta me permite medir longitud y área y parámetros físicos del objeto. Bueno, en la barra de herramienta vista, yo tengo que los primeros iconos representan justamente la vista en 2 dimensiones. Yo las voy cliqueando para que ustedes vean. Y en estas últimas que dicen isométrico, SO, SE, son las perspectivas de AutoCAD, ¿sí? Ustedes con un golpe de vista van a ver que estos son cubos. Estas representaciones de iconos son cubos y estas muestran caras visibles en 2 dimensiones, ¿sí? Bueno, entonces acá tengo, en este caso, como tengo una sola pieza, voy a generar otro cilindro, pero esta vez lo voy a dibujar en perspectiva. Ustedes ven que acá aparecen los 3 ejes coordenados. No se actualizó, ahí sí. En la esquina AutoCAD muestra el eje de coordenadas por defecto en la esquina inferior izquierda. Entonces, ahí vemos los 3 ejes X y Z. Entonces, si yo dibujo un cilindro dentro de la barra de modelado, voy a cilindro, hago clic en el espacio, me desplazo, lo voy a hacer arbitrario, un clic para darle el radio y el otro clic para darle la profundidad. Bueno, yo ahí estoy dibujando en 3 dimensiones. Ahora, el entorno tradicional de AutoCAD, ese fondo negro que aparece, se llama estructura alámbrica, ¿sí? No me permite ver como si fuera un sólido. Entonces, para eso pasamos a la barra de herramientas de estilos visuales, ¿sí? La voy a mover un poquito. Ahí la voy a desplazar. Entonces, dentro de los estilos visuales que presenta, el primero es el clásico de AutoCAD por defecto. El segundo es una representación en 3 dimensiones donde ya no se ve el fondo negro. El tercero va a ocultar las líneas que no se deberían ver, ¿sí? Ahí ya me da una apariencia de sólido. Yo estoy pausando un poquito la explicación para que se refresque la pantalla de ustedes. El cuarto icono, estilo visual realista, si yo le asigno materiales a este objeto, por ejemplo madera,
hierro, latón, acero inoxidable, me va a hacer una representación realista de ese objeto. Como en este momento no tiene material, aparece en negro, ¿sí? Solamente va a cambiar esa visión si yo, por ejemplo, vengo a cambiarle el color como lo hacíamos con las líneas. En el primer por capa selecciono un color, por ejemplo rojo, ¿sí? Pero esta es la opción, el estilo visual realista, en donde se le puede dar una terminación fotorrealista, justamente. Y el último es la esfera anaranjada, es el estilo visual conceptual. Para trabajar, para iniciar el dibujo, a nosotros nos resulta muy conveniente el primero, la estructura alámbrica de 2 dimensiones, ¿sí? La representación clásica de AutoCAD, y la esfera naranja, estilo visual conceptual. Aquí está más cortado. Me voy a arrimar al micrófono. Problema de conexión. No sé, hay un compañero que escucha cortado. Yo quiero saber si los demás escuchan bien, si es problema nuestro. Hay varios que se corta eso. Sí, se escucha cortado, Eduardo. Tengo un problema de internet. Cortado, sí, se corta mucho. Bueno, no sé cómo podemos hacer porque... ¿Cuál es tu periodo? Sí. Y es la única red. Bueno, esto igual está siendo grabado, es una lástima que se corte. No sé si salir y entrar de vuelta. A ver. Voy a salir y entrar de vuelta. Bien. Entonces, por ejemplo acá, en esta máquina que tiene Javier, ya han deslizado las barras de herramientas, las han escondido. Entonces yo las voy a sacar en la pantalla. Esta no sé porque tiene efecto de... Me falta editar sólido. Tiene SSP. Y vista. Me falta uno. Editar sólido. Órbita. Órbita. Ahorita está. Modelado y estilo visual. Modelado. Lo que pasa es que órbita está allá arriba. Ah, ahí está. Bien. Ahí estamos de vuelta. Entonces, voy a partir de la pantalla en 2 dimensiones de AutoCAD. Voy a crear un círculo. Clic. Radio 80. Enter. Bien. Y voy a crear otro círculo por acá. Clic. El radio que sea tangente al otro círculo. Bien. Si yo me desplazo dentro... ¿Estás grabando? En esta no. Ya estamos, ¿no? Está en el escritorio.
Ya estamos, gente, que nos pasamos de máquina y nos olvidamos de poner a grabar en esto. Ahí está grabando. Bien. Bueno. Hice dos círculos, entonces son dibujos en 2 dimensiones. Lo que yo voy a hacer es convertirlos en 3 dimensiones. Para ello, yo lo puedo levantar desde esta misma vista en 2 dimensiones o en perspectiva, ¿sí? La primera forma la voy a levantar en esta misma vista. Entonces, para eso, dentro de la barra de modelado, hay un icono que se llama pulsar tirar y está como en la mitad, ¿sí? Es como un cubo punteado con una flecha hacia arriba. Yo le hago un clic, ese icono me toma una superficie cerrada, ¿sí? Un contorno cerrado. Si yo me arrimo dentro del contorno, ahí ven que me lo marca, ¿sí? Con línea punteada. En ese momento yo hago clic. Siempre, si no digo nada, el clic siempre va a ser con el botón izquierdo. Ahí le hice un clic. Ahí el comando me está pidiendo la altura de justamente del cilindro que está por crear. Le voy a dar 100 unidades, enter. El segundo círculo lo voy a hacer en perspectiva. Entonces, dentro de la barra de vista, las últimas figuras son perspectivas, ¿sí? Yo acá veo que los objetos se me cruzan, voy a apretar la ruedita del mouse para ubicar, para trabajar, y voy a buscar con el comando, por ejemplo, ahí tengo muy cerca los círculos. Yo podría hacer una órbita para correrlo, pero todavía no voy a entrar en ese comando. Voy a correr el círculo que tiene 2 dimensiones, lo voy a desplazar hacia otro lugar de la pantalla. Y a ese lo voy a levantar con pulsar tirar. Bueno, muchas veces no lo toma. Entonces por eso siempre tengo 1, 2 o 3 opciones para realizar un sólido en 3 dimensiones. En ese momento lo tomó. Bueno, ahí le hago un clic. Y a los chicos les gusta más porque en perspectiva ellos pueden ver que cuando se levanta con pulsar tirar el sólido, cuando se crea el sólido, ellos lo están viendo, ¿sí? Y le voy a dar también 100 unidades de alto, 100, enter. Le voy a cambiar el color, selecciono, busco por capa, rojo, y a este otro selecciono, busco amarillo. Bueno, voy a trabajar con los estilos visuales. Entonces el primero es el que ya vimos, y la esfera naranja es el que simula ya el sólido en 3 dimensiones, ¿sí? Cuando uno empieza a armar piezas mecánicas y entra ahí a renegar cómo puedo ensamblar una pieza, bueno, tiene que recurrir tanto a distintos estilos visuales para ver las líneas ocultas, como a las vistas, ¿sí? Para trabajarlo de una, y hay que ver en 3 dimensiones donde interviene el eje Z. Si yo trabajo con una vista, por ejemplo, en 2 dimensiones y quiero hacer una línea, esa línea puede ser que en la tercera dimensión, en el eje Z, se me vaya. Entonces, en una vista, en una fotografía, yo veo una línea recta, pero quizás en 3 dimensiones esa línea se me fue en otra dirección. Entonces siempre hay que comprobar con vista lo que estoy haciendo. Entonces, vamos a la planta. La planta es en vista superior, ¿sí? Esa es la forma para volver a empezar a la pantalla de inicio. Voy a hacer un rectángulo con líneas. Clic. F8 para hacer líneas rectas. Voy a hacer un rectángulo de 150 por 50.
Vengo acá, busco el punto auxiliar, cierro. Bueno, ustedes ven que estos son líneas sueltas, entonces con el mismo comando pulsar tirar, yo voy a levantar un sólido de esas líneas, ¿sí? Clic, le voy a dar 200 de alto, 200 unidades. Veo en perspectiva y así, de esa forma sencilla, yo ya empiezo a elaborar piezas en 3 dimensiones. Bueno, acá en perspectiva, por supuesto que las líneas van a tener una representación de, bueno, 120 grados entre sí. Entonces acá voy a hacer, en forma arbitraria, voy a hacer un rectángulo y vamos a ver si sale. Vamos a probar levantarlo acá. Pulsar tirar, lo toma, le doy clic. Ese clic fue arbitrario, no le ingresé la medida. Bueno, entonces si yo, siempre recuerden que en la vista superior y en estilo alámbrico 2D es donde el AutoCAD se maximiza su prestación, porque levanta prácticamente todo lo que se haga. Yo, por ejemplo, voy a hacer acá cualquier pieza irregular. Voy a hacer acá un círculo, como si fuera una escuadra con un agujero en la esquina. Voy a recortar, uso la barra espaciadora, voy a limpiar este dibujo. La pieza, por supuesto, tiene que estar perfectamente unida. No puede haber ni líneas que se crucen, ni que la periferia esté abierta, ¿sí? Eso hay que revisarlo muy bien. Bueno, entonces en esta condición voy a pulsar tirar, me ubico dentro del contorno, clic y le voy a dar 100 unidades de alto. Voy a la perspectiva y ahí está mi escuadra, ¿sí? Cambio el estilo visual. Ahora voy a investigar otra de las barras herramientas, órbita, ¿sí? Tengo 3 opciones de órbita. La primera, tengo que hacer un clic en la pantalla, mantener el clic izquierdo presionándolo y me desplazo con el mouse y busco la vista que quiero ver, la zona que quiero ver, ¿sí? Con zoom aumento o reduzco con la ruedita central, ¿sí? La segunda opción de órbita aparecen un círculo central con 4 pequeños círculos. Si yo me posiciono dentro de los círculos pequeños, lo que puedo hacer es una órbita donde restringe un eje. El eje, o sea, gira en torno al eje X, ¿sí? Esto es práctico cuando yo, por ejemplo, tengo, lo dejan en perspectiva ahí, busco de vuelta la órbita libre. Yo puedo verificar en una dirección o en la otra dirección, ¿sí? A ver si me sale acá. Ahí. Bueno, yo puse una vista superior. Voy a la órbita libre. Me paro en el circulito superior. Entonces yo lo que puedo comprobar si tengo líneas coincidentes, ¿no ves? Con una observación yo puedo ver si hay alguna línea que esté fuera de esta alineación. ¿Para qué me sirve eso? Bueno, yo estoy dibujando, hice todo un plano en planta
y estoy empezando a levantar objetos en 3D y hay un objeto que no me sale. Entonces, si yo lo muevo de esta forma y veo que hay líneas o alguna línea que se levantó, quiere decir que no pertenece a ese plano de trabajo. Esa sería una opción de este uso, ¿sí? Bueno, y la última es como para que la órbita se mueva, como una muestra del objeto, ¿sí? Bien. Piden si podés repetir cómo utilizar el comando pulsar tirar. Bien. En una pieza. Vamos a la planta. Vamos a hacer, voy a utilizar un rectángulo. Clic acá. Le voy a hacer un círculo acá. Lo estoy haciendo en forma arbitraria, no le estoy dando ni medida, ¿sí? Para que vean que sale con cualquier forma. Voy a recortarlo, voy a limpiar un poco. Recortar, barra espaciadora. Ahí está. Y le voy a hacer un agujero, un círculo acá. Todo arbitrario, ¿sí? Bueno, voy a hacer una copia. Copiar debajo del lápiz con goma. Esto ya lo vimos. Ahí. Bueno, lo voy a tomar en esta planta con el comando pulsar tirar, ¿sí? Dentro de la barra de modelado por la mitad. Pulsar tirar. Me posiciono dentro de la superficie, me lo tomo, le hago un clic y lo levanto. Si yo le hago un clic, la altura de la pieza es arbitraria. Yo le voy a dar 20 unidades. Y al otro lo voy a hacer en perspectiva, ¿sí? Dentro de vista, elijo una perspectiva, acomodo la zona, pulsar tirar, voy a la superficie, le hago un clic y lo levanto, ¿sí? Acá lo voy a hacer en forma arbitraria. Si yo desplazo el objeto, ¿con qué comando? Con el que vimos en la otra clase, desplazar. Desplazar está en el clic derecho o en la barra de herramientas donde está el lápiz con goma, en la barra de herramientas de modificar está desplazar. Voy a correr la pieza, ahí se ven las líneas que generaron la pieza, ¿sí? Hay otra forma de tomar las piezas. Yo lo voy a mover con órbita. Bueno, ahí está la toma. Voy a generar una pieza, porque ustedes se van a encontrar con ese problema, que muchas veces no toma una pieza, no toma una región para pulsar tirar. Voy a levantar esto con desplazar en el espacio, no sé en qué parte, sé que está levantándose porque me dice una distancia con respecto al eje Z. Bueno, yo voy a probar levantar con pulsar tirar. Bueno, ahí yo me posicioné dentro de esa área cerrada, pero no me toma el contorno. Entonces, ¿cómo soluciono ese inconveniente? Voy a hacer una copia de este objeto. Copiar por acá, voy a traer. Siempre en 3 dimensiones acostúmbrense a trabajar con el F8 activado. El F8 restringe en las direcciones de X y Z, ¿sí? No en forma arbitraria. Si yo desactivo F8, la dirección es arbitraria. Entonces eso es muy inconveniente para trabajar. A ver. Bueno, ahí estáis viendo que hay una consulta. A ver, voy a mirar un poquito. No hay que mantener ninguna tecla apretada para subir la pieza, solo con el clic. Exactamente, solo con el clic. Donde se marca el contorno, Sebastián,
se hace un clic y ya se levanta la pieza. Ah, sí, ahí me está ayudando Javier, ahí está. Bueno. Leandro Martín Río levantó la mano. Sí. Tiene el volumen bajo, por eso no lo está escuchamos mal. nosotros. Sí. A ver ahí. Sí, Leandro. A ver. Vamos a levantar acá. Leandro. Que había levantado la mano. Levantó la mano. Sí, ¿me escuchan? Sí, 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 sí. Sí, ahora sí. El tema ¿cómo se llama esto? De pulsar, tirar o exclusión, que me parece a mí fluido. ¿Pero es lo mismo o no? No. Ahí voy a la pantalla. Bueno, y ya le contesto. Héctor dice el pulsar. Ya lo vemos a eso. A veces sí, a veces no. El pulsar tirar funciona en cualquier plano, sí, pero hay que orientarlo a ese plano. Ya vamos ahí, estamos en ese problema justo. Bueno. Con razón, porque me tiraban todos los bordecitos de eso, me tiraba todos los bordes de las paredes, pero no tiraba con una superficie plana. Claro, lo hacía con electricidad. Claro, bueno. Acá justamente yo dibujé un objeto que no lo toma pulsar tirar, ¿sí? Yo me arrimo ahí, no lo toma. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Bueno, tenemos 1, 2 o 3 formas de encarar ese problema. Voy a hacer otra copia más acá. Son opciones, gente, no quiero ni que se asusten ni nada. Le voy a cambiar el color para que vean 3 casos distintos. Mauricio no se ve. Verde. Se ve menos. ¿Vos lo ves? Verde sí. Verde azul. Bien. Una forma es orientar los ejes. Esa va a ser la última forma que les voy a enseñar. Otra forma es convertir una región de este objeto. ¿Qué representa una región? Una región es como que si yo creara a partir de estas líneas una superficie, ¿sí? Por ahora es un contorno de líneas y es abierto. Entonces hay un comando donde está la barra de herramientas del comando de línea, pero por allá abajo, que se llama región, ¿sí? Ese comando, ahí yo le hice un clic, ese comando me convierte líneas que están perfectamente, que son consecutivas, me las convierte en una superficie. Yo seleccioné las líneas, lo puedo hacer por ventana o cliqueándolas de a uno y luego confirmo con Enter o con la barra espaciadora. Y ahí ustedes ven que cambió la apariencia de esas líneas. Voy a utilizar órbita. Vieron que eso es una superficie, ¿sí? Una chapa. De un lado se ve con una línea atravesada, acá, y del lado correcto donde yo lo creé, me hace una sombra, ¿sí? Entonces, ese objeto es más potente para levantarlo en 3D. Entonces, ese objeto lo levanto con pulsar tirar o con extrusión que está al lado, que eso es lo que me estaba consultando. El comando extrusión es similar a pulsar tirar, pero pulsar tirar toma un contorno cerrado de líneas y extrusión toma un contorno cerrado de vectores, de polilínea. La polilínea es una línea un poco diferente a la línea. Voy a extrusión, toco el borde de la superficie, confirmo y ahí me lo levantó. Con extrusión hice este objeto. La otra forma, ya lo voy a explicar de vuelta. La otra forma es justamente que esto se haya dibujado con polilínea. En este caso, todas estas líneas están en forma independiente. Entonces, hay una opción que está donde está el comando línea, en tercer lugar, polilínea, y yo puedo o recorrer mi dibujo o hacer una polilínea y sumar las otras. Lo más fácil es recorrer el dibujo. Empiezo en una esquina,
es como que utilizo las líneas originales como una referencia, ¿sí? Un camino. Entonces, si ustedes ven, yo me arrimo y la polilínea es una entidad unida, o sea, es una consecución de líneas, ¿sí? De segmentos que no trabajan en forma independiente, que están todos relacionados. Lo voy a mover hacia un costado, ahí, y a esa polilínea la levanto con extrusión. Extrusión está antes de pulsar tirar. Clic en extrusión, confirmo y levanto el objeto, ¿sí? La tercera opción es orientar los ejes a esta superficie. Entonces, para eso participa la barra de herramientas de Sistema de Coordenadas Personales, SCP. En esa barra, si yo cambio los ejes, por lo general uno lo hace no sabiendo la primera vez y dibuja en cualquier orientación, el icono que tiene el universal, que tiene el mundo, ordena el eje a como nosotros empezamos el dibujo, ¿sí? Ese es el salvador. Bien, entonces después tiene, por ejemplo, como importante, yo puedo seleccionar que los ejes se acoplen a una cara, que los ejes se acoplen a un objeto, que los ejes se acoplen a una vista, por ejemplo esta, pero no tiene mucho sentido, ¿sí? Que el origen cambie de posición, que el eje Z, que yo le pueda dar dirección al eje Z, ¿sí? Que con 3 clics yo pueda orientar la terna de ejes, o que gire los ejes, gire el triedro de ejes según X o Y o Z. De lo más importante, si me equivoco, es el universal, ¿sí? El que tiene el mundo, y el que tiene la representación de 3 puntos. ¿Por qué? Porque con 3 clics yo voy a orientar los ejes, y es lo que voy a hacer sobre el contorno azul para que pulsar tirar funcione, y espero que salga. Clic en 3 puntos, voy a la pieza, me dice precise 9 puntos de origen. Yo lo puedo hacer en el espacio, o es muy conveniente hacerlo sobre un lado del dibujo. Lo voy a hacer acá en el punto medio, el centro. Clic. Ahora la segunda opción es indicar la dirección de eje X. Si yo quiero levantar esta pieza en 3 dimensiones, el eje X y el eje Y debe pertenecer a esta superficie, ¿sí? Entonces, por ejemplo, diría que el eje X tiene esta dirección y el eje Y tiene esta dirección, ¿sí? Voy a orbitar un poquito esto. Si ustedes ven, el eje X e Y pertenecen a esta superficie, ¿sí? El eje Z quedó para abajo. No importa si queda para abajo o para arriba. Lo importante es que casi todos los iconos de AutoCAD, salvo el comando línea, prácticamente el 90% de los comandos de AutoCAD obedecen cuando yo dibujo en el plano X y Y, ¿sí? Entonces vamos a probar. A veces hay que orientarlos 2 veces a los ejes, porque no quedaron bien. Voy a pulsar tirar. No me tomó la pieza. Ahí la tomó, ¿no? Clic. Y ahí pude hacer con pulsar tirar. Ahí contestaba lo que había preguntado alguien por ahí. Justamente para que pulsar tirar salga siempre. Yo voy a hacer un círculo. ¿Por qué un círculo? Porque es lo más práctico. Voy a hacer un círculo en esta cara. ¿Vieron que la cara se pintó? ¿Se seleccionó? Bueno, vengo a esta otra cara. Ahí se marcó. Cuando pasa eso es muy fácil dibujar. Porque yo hago un clic, hago el círculo y ese círculo se acopla a esa cara, ¿sí? Voy de vuelta al comando círculo.
elijo la cara de arriba, clic, radio, clic, radio, pero eso no pasa todas las veces. ¿Y por qué quiero que un círculo se acople ahí? Bueno, porque con el comando pulsar tirar, por ejemplo, si yo me posiciono en este sector, puedo generar una saliente de ese círculo. Y si lo hago en sentido contrario, genero un hueco. ¿Ven? Pulsar tirar. Selecciono el círculo. El círculo como podría haber sido la parte externa. Pero lo más interesante es hacer la perforación del círculo. Si me voy en sentido contrario, genera un hueco. ¿Sí? Lo voy a hacer con el otro círculo. Pulsar tirar. Voy para atrás. Me hace un hueco. ¿Sí? Pero entonces, cuando muchas veces resulta difícil, yo tengo que recurrir a sistema de coordenadas personales. Por ejemplo, quiero trabajar sobre esta cara y hay veces que por falta de memoria de las computadoras no toma esta cara. Yo voy a hacer, pruebo de vuelta un círculo en esa cara. Bueno, ahora ahí lo tomó. Pero vamos a suponer, si ustedes ven, el eje XY quedó orientado para dibujar acá arriba. Pero yo quiero dibujar, voy a buscar acá esa cara inclinada. De la órbita que les expliqué, si ustedes se posicionan fuera del círculo grande, giran alrededor de esa circunferencia. Y si lo hacen dentro del círculo grande, esto se desplaza en cualquier dirección, ¿sí? Dentro del círculo grande en cualquier dirección, por fuera giran, y en los círculos más pequeños ya vimos, giran en torno a eje X o a eje Y. Bueno, vamos a volver. Vamos a buscar una cara difícil. Este objeto. Le voy a cambiar el color. Busco con órbita. Yo quiero construir acá. Entonces voy a orientar los ejes. Aunque me lo tome AutoCAD, me indique que se posiciona sobre esa cara, yo lo voy a hacer con el sistema de coordenadas personales. Hago un clic en 3 puntos, entonces, clic, de vuelta. Lo primero que yo tengo que seleccionar es el centro. Bueno, el centro lo voy a hacer acá, ahí, o en esta esquina. Clic. Ahora me pide dirección de eje X. Bueno, elijo este. ¿Me puedo salir o puede estar antes? ¿Sí? Clic ahí. Dirección de eje Y hacia arriba. Cuando yo haga un clic, ustedes van a ver que la terna se va a ubicar sobre esa cara. ¿Sí? Ahí está. X, Y. Entonces yo acá voy a poder dibujar. ¿Qué? Por ejemplo, bueno, vengo con el comando línea. Es más, lo voy a poder hacer afuera, miren. Porque yo tengo orientada los ejes. Activo F8 para que salga recto. Le voy a dar 35, 31. Y practicamos un empalme en alguna clase, empalme, busco las opciones de la flecha de desplazamiento inferior, radio, le voy a dar un radio de 10, enter, clic, clic, con la barra espaciadora repito el comando, clic, clic, repito el comando, y ya que está en la otra esquina. Bueno,
Yo voy a llevar este objeto, lo voy a desplazar, lo voy a agarrar desde acá, lo llevo al borde de la cara, lo voy a seleccionar, lo voy a levantar un poquito más. Ustedes ven que yo lo hago en el aire, ni siquiera me posiciono en el objeto. ¿Por qué no me posiciono? Porque si yo hago un clic acá y lo desplazo para arriba, AutoCAD puede interpretar que yo quiero tocar una referencia de la parte trasera de este objeto. Entonces, si yo lo hago en el aire, es como que si yo levantara una pieza desde lejos, ¿sí? Ahí, con el F8 activado siempre. Bueno, lo dejo por ahí, lo dejo a 30 unidades. Le voy a dar un poco más. Lo voy a dejar a 60. 60, Enter. Bueno, ahí vemos que el objeto quedó parte adentro y parte afuera. Entonces vamos a utilizar pulsar tirar. Pulsar tirar me toma el área, pero no por supuesto donde se sale del otro objeto. Entonces yo ahí puedo hacer una perforación, ¿sí? Parece fácil, ¿no? Y ahí vamos haciendo las piezas que necesitemos. Vuelvo a la planta. Ya en esta máquina anda bien, directamente estoy trabajando con el estilo visual conceptual. Yo hago entonces un rectángulo, todo sin medida. Voy a copiar esto. Todo arbitrario, recorto, no quiere recortar. Bueno, cuando no sale eso, voy a órbita, la segunda, y me voy a fijar si las líneas coinciden. Eso es lo que yo les decía, ¿no? Ahí están todas paralelas, el dibujo está bien. Entonces lo que puede estar mal es mi sistema de ejes coordenados. Entonces hay que ver cómo estoy dibujando. ¿Qué puedo hacer? Bueno, recurrir a la vista original, vista superior. Pruebo recortar ahí. No lo quiere recortar. Vengo a la estructura alámbrica. No lo recortó. Lo voy a dibujar de vuelta. Rectángulo, círculo, copiar. A veces pasa. No hay una forma de dibujar en AutoCAD. Recortar, barra espaciadora, y ahora no quiere. No sé por qué no está cortando. Voy a orientar los ejes, 3 puntos, ¿sí? SCP, 3 puntos, centro, dirección de eje X, dirección de eje Y. Recortar, pulso la barra, no quiere. Bueno, las reglas de Murphy. Claro. Vista superior. Una vez más, porque soy medio terco. Voy a tocar el sistema de coordenadas personales del mundo. Lo voy a dejar ahí como empezamos el dibujo. Rectángulo. Voy a hacer menos círculos ahora. Voy a copiar este. A ver, recortar. No sale. Bueno, voy a poner perspectiva. A ver si me levanta esta pieza. Pulsar tirar. Me levantó la pieza. Yo lo que quería es recortar para dejarla limpia, ¿sí? Justamente quería hacer una pieza así.
esa pieza, por ejemplo, si yo hiciera un perfil de un diente, podría ser una cremallera, esa era la idea, ¿sí? Bueno, nosotros podemos hacer operaciones con sólidos. Por ejemplo, lo voy a poner en perspectiva. Yo quiero llevar esta pieza acá. Ahí la llevé. Yo la voy a mezclar. Ahí. Bueno, a esta pieza la voy a copiar. Ahí. ¿Para qué me sirve eso? Porque todas las piezas que uno diseña son por lo general una combinación de unión, diferencia e intersección. Entonces, yo en esta, por ejemplo, hice una pieza que quiero llevar a la impresora 3D, no me sirve que estén separadas. Entonces, hay un comando que está dentro de modelado, allá al final, que se llama unión, o en editar sólidos, el primero es unión. Le hago un clic, selecciono los dos objetos y confirmo. Ese objeto se comporta como uno solo, ¿sí? Entonces ese objeto se puede exportar para imprimir. Ese es el primero. El segundo es el comando diferencia. En editar sólidos es el segundo icono. Diferencia funciona así. Se selecciona la pieza que debe quedar y luego, por ejemplo, yo quiero que quede el perfil ángulo. Bueno, esta es la pieza que debe quedar. Clic. Confirmo con la barra espaciadora. Selecciono la pieza que se debe ir. Clic. Y confirmo nuevamente con la barra espaciadora. Entonces a una pieza le quité la otra, ¿sí? Ese es un comando muy útil para hacer piezas mecánicas. Y la tercera opción es intersección, como en los conjuntos, como en matemática. Intersección conservaría la parte de la pieza que es común, tanto al perfil como al cilindro. Intersección es el tercer icono. Clic, selecciono los dos objetos y confirmo, ¿sí? Y ahí me quedó la pieza que es justamente lo que le falta. Voy a desplazarlo, lo voy a agarrar de acá. Es la pieza que le falta a diferencia, ¿sí? Bueno, entonces, unión, diferencia, intersección. Vimos vista, perspectivas. Bueno, donde yo tengo ya varios objetos, ahí sí es más representativa la vista, ¿sí? Entonces ahí tengo las vistas clásicas, anterior, posterior, lateral, y las últimas 4 son las perspectivas. Yo trabajo en donde tengo mejor oportunidad de realizar el dibujo que necesito, y la órbita es solamente una muestra, no sirve tanto para dibujar ninguna de las órbitas, porque hay que orientar los ejes. El programa AutoCAD es más ágil si yo trabajo con las vistas y con las perspectivas. Bueno, por ejemplo, yo le quiero hacer una perforación, un hueco a esta pieza y no quiero utilizar el pulsar tirar para abajo. Entonces hago un círculo, dibujo un círculo. Bueno, en este caso ven que el círculo no se acomoda a esta cara. Entonces, ¿por qué? Porque la terna de ejes X y Y justamente son coincidentes con la cara de este círculo. Así que recurro de vuelta al sistema de coordenadas personales. Voy a tocar el mundo. Ahí quedó. Ahí voy a dibujar un círculo. Radio arbitrario. Pulsar, tirar. Ahí. Le voy a cambiar el color. A ese objeto lo voy a mover con desplazar. Lo agarro del centro. Siempre AutoCAD me da la opción del centro de las cosas, ¿sí? Y si no la da, acá yo activé una barra de herramientas.
que se llama referencia a objetos justamente, en donde acá tiene la opción de centro. Entonces yo me arrimo al objeto, le hago un clic y ya me lo toma desde el centro. Y acá con mucha destreza puedo arrimarme al punto medio, arrimarme a este otro punto medio sin hacer clic. Me voy para el medio, debería aparecer unas líneas auxiliares. Para ello debo activar F11. A ver si sale. Si no, voy a tener que recurrir a líneas auxiliares, ¿sí? Voy a desactivar F8 momentáneamente. A ver, F11. Se me colgó. Ahí está. Punto medio. Punto medio. Ahí apareció el punto medio. Bien, ahora lo desplazo hacia abajo. Con el F8 activado siempre. Ahí. Donde yo veo que atraviesa la pieza, hago diferencia. En editar sólidos, diferencia, pieza que se queda, barra espaciadora, pieza que se va, barra espaciadora, ¿sí? Tengo una opción de empalme que lo vimos hoy en 2 dimensiones, lo vamos a hacer en 3 dimensiones. Es el mismo comando en 2 dimensiones. Clic en empalme, designe el primer objeto. Bueno, toco el borde. F8 fuerza a que nosotros dibujemos, por ejemplo, una línea en una dirección restringida, o sea que obedezca a los ejes X e Y, o sea que dibuje en forma perpendicular o que deshabilite esa opción. Yo, por ejemplo, acá agarro el comando línea, hice un clic en este vértice. En este caso, si ustedes ven, no me permite cualquier dirección. Me permite una dirección, en este caso coincidente con el eje X, ¿sí? Con la dirección del eje X, coincidente con la dirección del eje Y o coincidente con la altura, con Z. Ahora, si yo desactivo F8, ¿sí? La línea sale en forma arbitraria. Repito, esa opción de deshabilitar el F8 es muy desaconsejable, salvo alguna línea en particular que haya que hacer. Toda la construcción en lo posible hay que tratar de hacerlo con el F8 activado, ¿sí? Bien. Voy a empalmar entonces agujero, clic en empalme, clic en la arista, es el borde que quiero empalmar, que quiero suavizar. Indique radio de empalme, por defecto tiene 10, no sé si va a salir. Le voy a confirmar. Vuelvo a confirmar. Y ahí se hace el empalme, ¿sí? ¿Qué otra cosa? El empalme no me gustó. Yo, manteniendo presionada la tecla control, busco el empalme con el mouse. Ahí se marcó. Le hago un clic y lo borro con suprimir. Repito. Manteniendo presionada la tecla control, me arrimo al empalme. Y cuando se marque hago un clic y ahí lo borro. Inclusive lo podría hacer con el hueco. Aprieto y mantengo presionada la tecla control y busco con paciencia el cilindro. Ahí se marcó. Hago un clic a ese cilindro. ¿Lo puedo desplazar o lo puedo borrar? Lo voy a borrar. Esa es la forma de editar los objetos. Aprieto la tecla control, le hago un clic a un vértice, se marca un punto y el eje se ubica en ese lugar. Si yo elijo cualquiera de estos ejes donde se ponga amarillo, el eje rojo se pone amarillo, le hago un clic, desplazo ese vértice en esa dirección. Quiero desplazar un lado, control, clic sobre el lado, pero en el medio del lado, Si ustedes ven, aparecen... Hay una pregunta. Sí.
Pero está confundido. Dice, no entiendo, por ejemplo, Héctor, con extrusión selecciono una figura y tomo un arco como trayectoria para la extrusión. Quedaría como un toroide. Se puede hacer esto con tirar y soltar, con pulsar, tirar. No, con pulsar, tirar no. Bueno, termino de explicar acá. Control y clic sobre un lado, aparecen 3 puntitos azules. Hago un clic ahí, no hago un clic, me arrimo, elijo el eje verde y desplazo ese lado, ¿sí? Lo deformo. Y si lo hago sobre la cara, control, clic sobre la cara, aparece un punto azul, me arrimo a ese lugar, aparece de vuelta los ejes auxiliares, elijo el eje azul, cuando se ponga amarillo, clic y levanto el objeto. Son las formas de edición. Por supuesto que cuando la pieza se va complejizando, muchas veces no se puede realizar esto, ¿sí? Por eso siempre es conveniente hacer copias del proyecto, del dibujo, copias de mi bosquejo en 2D, de una copia en 3D. Entonces, si algo me salió mal, recurro a un paso previo. Y si no, control Z para retroceder, pero a veces no resulta tanto para atrás. Bien, respondiendo lo que me dicen por ahí el compañero. Yo voy a hacer un círculo por acá. Y él me dice para levantar ese círculo que recorra un arco. Bueno, debo dibujar la trayectoria, en ese caso el arco. Pero, como ustedes ven, los ejes X e Y pertenecen a la circunferencia, a la superficie ficticia que genera la circunferencia. Entonces el arco que yo dibuje va a seguir perteneciendo al eje X e Y. Lo hago acá. Voy a hacer un arco pequeño nomás. Ahí parece que se levantó, pero si yo lo muevo con órbita, ese arco sigue perteneciente, es coplanar al plano XY, no me sirve. Bueno, entonces para eso me sirve sistema de coordenadas personales. Yo debo dibujar un arco hacia arriba. Es muy conveniente ayudarse con una línea auxiliar. Hacemos una línea auxiliar. Activo F8, ¿sí? Para asegurar que siga la dirección de Z. Por ahí, por ejemplo. Ahora voy a sistema de coordenadas personales, 3 puntos. El primer punto es el centro, siempre, clic. El segundo punto es la dirección de eje X. ¿Cuál va a ser mi dirección de eje X? Puede ser esta o esta. Recuerden siempre, en este caso, el F8 está activado, ¿sí? No me puedo ir en cualquier dirección. Elijo esta como dirección de X. Clic. El tercer clic es la dirección del eje Y, ¿sí? Centro. Dirección de eje X, dirección de eje Y. En este caso, si al arco yo lo quiero hacer para arriba, la dirección de eje Y debe ser ascendente o descendente. Lo voy a hacer para abajo para que vean que sale igual. Ahí está. Lo voy a orbitar un poquito. Ahí lo ven, ¿no ven? X pertenece al plano de la circunferencia y el eje Y tiene la misma dirección que la línea que yo dibujé para arriba. Entonces, en esa situación yo voy a poder dibujar un arco. Clic. Un punto ahí. Un punto por acá. Y el otro. ¿No ve? En este caso me conviene deshabilitar el F8 porque no me deja abrirme, no me deja tomar otra dirección. Entonces ahí lo hago un poco más suave. Ahora si yo lo orbito, veo que ese es un arco
digamos, en el punto donde se inicia, es normal a la circunferencia. No es normal, pero se dibuja hacia arriba, no es coplanar al círculo, ¿sí? Bien, entonces en ese caso no se utiliza extrusión. Hay un comando que se llama barrer, que está al lado de pulsar tirar, ¿sí? Dentro del modelado, el comando barrer. Clic en el comando barrer, designo objeto para barrer, el círculo, confirmo con la barra espaciadora o el enter, dice designe trayectoria de barrido y le hago clic al arco y ahí se genera la pieza curvada que me solicitaba. Esa es la única forma con el comando barrer. Por ejemplo, a ver, vamos a hacer, debe haber acá algún maestro mayor de obra. Voy a hacer en planta, voy a hacer una guarda. Una guarda a ojo, ¿no? Voy a tocar el sistema de coordenadas acá del mundo. Voy a hacer algún empalme. Busco con la flecha de desplazamiento radio. Un empalme que yo puedo citar el radio con la medida o con 2 clics. El radio va a ser de acá hasta acá. Clic, clic, confirmo con la barra. Clic, clic, confirmo con la barra. Este radio va a ser chico, me va a dar error. Mirá. Vamos a empalme, buscamos un radio más chico. El radio va a ser de acá hasta ahí. Clic, clic. Bueno, ahí está. Ahí tenemos una guarda. Voy a perspectiva. Voy a hacer no un arco, sino podría ser un arco. Voy a hacer una trayectoria. Podría ser el contorno de la pieza de una casa. Tendría que cambiar los ejes. Lo voy a hacer de costado. No, lo voy a hacer ahí. Por supuesto que esto tiene medidas arbitrarias. Si ustedes ven ahí dice 2772, ¿sí? Es para explicar el comando. Vengo ahí, cierro ahí la polilínea. ¿Por qué necesito que sea una polilínea? Porque cuando yo barra ese objeto, si esto lo hice con línea, solamente lo va a generar en una sola línea. Y yo quiero que genere en todo el contorno. Por eso debe ser hecho con una polilínea. Y este objeto, a este objeto yo lo podría hacer con polilínea o voy a emplear el comando región. Vengo acá donde está la barra herramientas de dibujar, allá abajo, región, y voy a seleccionar lo que sería la forma de la guarda, ¿sí? Ese objeto yo lo puedo girar para que sea normal al recorrido o muchas veces lo toma igual. Vamos a probar qué sale. Busco el comando barrer dentro de la barra de modelado. Selecciono el objeto para barrer, clic, confirmo con la barra espaciadora y hago un clic en la trayectoria de barrido, ¿sí? Y ahí se hizo la guarda. O para un marco. Esa sería la forma de utilizar el comando barrer. Lo podría hacer inclusive, voy a hacer un polígono de 6 lados. Ese comando también se podría barrer sobre una línea, pero ya vimos que para eso es mejor pulsar tirar o extrusión, pero también sirve, ¿no es? Barrer, selecciono el objeto, confirmo con la barra y toco una línea. Esa es otra forma. Bueno,
Vamos a explicar un comando, me quedan cosas por explicar, pero un comando que es muy ágil, que es revolución. Voy a venir a este estilo visual, acá, revolución, voy a hacer con línea. Voy a hacer un panel acá. Es muy chiquito. El panel, flecha de desplazamiento, radio, y el radio quiero que sea de acá hasta acá. Bien, ahí. ¿Para qué sirve el comando revolución? Bueno, justamente como la palabra lo dice, revoluciona un objeto alrededor de un eje, lo hace rotar, ¿sí? Entonces, para eso yo necesito la sección del objeto. Voy a hacer una copia. Y acá voy a hacer un eje. Bueno, entonces para que el comando funcione, esto tiene que ser una superficie, ¿sí? Y esto no es una superficie, son líneas sueltas. Entonces voy a utilizar el comando región, que dijimos que si yo seleccionaba un contorno cerrado, me lo convertía en una superficie, ¿sí? Bien. Entonces voy al comando revolución que está dentro de modelado. Clic en el icono de revolución, selecciono el objeto, clic, confirmo. Dice precise punto inicial del eje. Bueno, yo quiero que el eje sea la parte inferior. Cuando uno revoluciona algo, el eje tiene que ser o estar en la periferia, ser coincidente con un lado, o estar más alejado. Porque si mi eje pasa por dentro de la superficie, el programa no sabe si yo quiero revolucionar la parte del eje hacia arriba o del eje hacia abajo, entonces nunca va a salir la pieza. En este caso va a ser en la parte inferior el eje. Y toco en dos partes cualquiera, ni siquiera necesita que pertenezcan a la misma pieza. Puedo hacer un clic en una esquina y otro afuera. Me dice precise ángulo de revolución 360 grados, confirmo, ¿sí? Entonces así de sencillo yo obtuve una pieza por revolución. Si mi eje está alejado de la pieza, cuando yo voy al comando revolución, confirmo, el eje lo hago acá, confirmo, se genera un agujero, ¿sí? un árbol, sería un árbol. Voy a hacer control Z. Si mi eje está en otra dirección, vamos revolución, selecciono el objeto, confirmo, vamos a poner un eje arbitrario por acá, voy a quitar el F8 por acá y le voy a dar en vez de 360 a 270 grados, si no se me cuelga el objeto. Revolución, confirmo, ahí el eje 270, a ver qué salió. Ahí tengo, ¿no ven? Los 270 grados de la pieza. Todo lo que sea circular, todo lo que gira alrededor de un centro, bueno, con revolución se hace en un instante, ¿sí? Y por último, vamos a asignarle un material a este objeto para que se vea lindo. Voy a pasar a estilo visual realista, es la esfera azul, la esfera. Bueno, le hago un clic ahí, no tiene material. Si yo voy a
herramientas, en la parte de menú, en la parte superior, paletas de herramientas, bueno, va a aparecer una lista desplegable en donde en la parte inferior, si yo hago un clic derecho, bueno, ustedes no lo van a ver, es la única forma. Se despliegan un listado de elementos que dicen hormigón, puertas, tejidos, suelos, albañilería, estructuras metálicas. Yo le hago un clic, por ejemplo, a estructuras metálicas, me aparecen opciones en donde yo las arrastro hacia el objeto y le va a dar una terminación. ¿Sí? Voy a buscar una madera. Madera y plástico. Busco acá. Arrastro y tiro. Y así sucesivamente. Algunas quedan mejores que otras. Eso se puede cambiar la orientación, el tamaño, pero bueno. Se ve muy lindo. Si hay alguna pregunta, si no ya vamos terminando. Sí, básicamente ya fuimos respondiendo todas, así. Ajá. La hélice. Es un desafío, Leandro. Ya abandonó, ya. Hacer la rosca, Sí. Sí, vamos a enviar alguna actividad, Vanessa. Igual consulten, vamos a subir el tutorial para que ustedes tengan y el video de esta clase para que ustedes tengan para utilizar. Sí, escucho. Después, ustedes siempre nos están subiendo en YouTube, que se ve bastante bien los tutoriales. ¿No podrían hacer uno cortito con una rosca? Que es una pieza linda para hacer, para que los chicos vean. Sí, dale. Sí, Mira, sí, 27. te lo subimos. Sí, Gracias. Dale. bueno, creo que estamos entonces.